Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 28 de junio. El título de nuestro devocional de hoy es El prejuicio puede cegar contra la verdad. Y el texto que vamos a leer es Hechos 10, versículos 34 y 35. Y dice así: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ustedes saben que Pedro era un hombre lleno de prejuicios, lleno de prejuicios. Él tenía su mente estructurada de una manera tan rígida que no le permitía al Señor mostrarle nuevas cosas. Por ejemplo, él pensaba que una persona que no fuera judía no se podía salvar, no podía recibir lo de Dios, no podía recibir el Espíritu Santo, hasta que el Señor tuvo que mostrarle con hechos que estaba equivocado. Esta concepción de la vida de Pedro lo alejaba de la verdad, y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Es probable que muchos conceptos, muchas ideas que tengamos, nos estén alejando de la verdad sin que nosotros nos demos cuenta de que eso está ocurriendo. Y es necesario que corrijamos nuestra mirada acerca de la vida, que corrijamos esos paradigmas que nos alejan de la verdad bíblica. Y de esto queremos hablar el día de hoy. Pero bueno, vamos a leer a MacArthur, vamos a permitirle que él nos guíe en la reflexión. Y bueno, vamos a abrirnos a cambiar, a dejar que el Señor nos transforme el día de hoy. Amén. Dice: el prejuicio es muy feo. Las generalizaciones basadas en sentimientos de superioridad, no sobre hechos específicos, pueden ser espiritualmente debilitantes. Y esto es justamente lo que le pasaba a Pedro. Está bien, ¿no? Y este es el prejuicio con el que Pedro se enfrenta. El Señor lo había enviado a hablarle acerca del Evangelio a la familia de Cornelio. El problema es que esa familia era una familia gentil, no judía. Y Pedro llega ahí e incluso les dice a ellos: miren, ustedes saben que para mí, ustedes no son dignos de oír el mensaje de la salvación, porque son enemigos de Dios, lo han sido siempre. Pero bueno, estoy acá porque el Señor me envió a hablarles. Y Él quiere que ustedes sepan quién es y qué es lo que ha hecho en la cruz. Así que se los voy a decir muy a pesar de mí. Y dice la Escritura que antes de que Pedro termine de dar su mensaje, el Espíritu cayó sobre todos ellos y Pedro quedó atónito. Y es que hace esta afirmación, ¿no? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo comprendió después de que vio que el Espíritu Santo no hacía ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles. Al contrario, bautizaba a todos aquellos que creían. Ahora, el problema de Pedro es que hasta que él no superó su prejuicio, hasta que él no cambió su paradigma, era inútil para poder llevar adelante la tarea que Dios quería que sus discípulos, sus siervos, su pueblo hagan en el mundo entero. Porque recuerden que el Señor les dijo esto antes de irse, que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria también, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pero Pedro sentía que sí iba a poder ser testigo, pero solo a los judíos. A los gentiles no. El Señor le mostró que a los gentiles también, porque Él quería salvar a los gentiles. Entonces, había que cambiar. Los prejuicios te limitan y hacen que vos no puedas conocer la verdad tal como la verdad es. ¿Está bien, no? Por cierto, dice, muchos en la nación de Israel rechazaron a su Mesías debido a los prejuicios. No creyeron tampoco que el Mesías podía venir de Nazaret. Para ellos era inconcebible que el Mesías y sus apóstoles pudieran venir de Galilea. No puede ser.
si no viene de Jerusalén, si no nace en Jerusalén, casi que si no nace dentro del templo, no lo podemos aceptar como Mesías. Está bien, ¿no? Esos prejuicios que ellos tenían y esa falta de conocimiento de muchas cosas y de muchos detalles, los hizo inútiles para creer en el Señor. Y terminaron de enemigos de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que mi prejuicio me termine llevando a ser un enemigo de la verdad y del Evangelio? Hoy, hermanos, tenemos que aceptar que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar los prejuicios atrás, que tenemos que dejar los paradigmas equivocados atrás. Está bien, ¿no? Por ejemplo, a los fariseos no les gustaba que Jesús hablara contra la religión establecida en Jerusalén. Y desde los líderes religiosos hasta el pueblo que asistía a las sinagogas, fue, en cierto grado, su prejuicio lo que les hizo rechazar a Jesús. No solo los fariseos, el pueblo también tenía problemas para aceptar lo del Señor. Está bien, ¿no? Y esto pasó en el propio pueblo de Jesús. No le pasó a una nación pagana. No es que ellos tenían que cambiar de dioses completamente. No. Si Jesús predicaba al Dios de los judíos, hablaba del reino del Dios de los judíos, predicaba de la palabra que Dios les había dado a los judíos. Sin embargo, los prejuicios de ellos no les permitieron creer. Se mofaban de Jesús incluso, diciéndole que era hijo del carpintero. ¿Cómo puede ser que el hijo del carpintero ahora nos quiera enseñar? Si este es uno, ¿no? Uno del montón, que se viene a ser el maestro ahora. El Señor no tenía honra entre ellos. Él mismo lo decía, ¿no? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Pero ¿cómo puede ser, no? Uno dice, no se daban cuenta que era el Mesías. ¿No sentían algo diferente cuando Él hablaba? Y sí. Pero ¿qué pasa? Los prejuicios los entorpecían y los inutilizaban. Hermanos, hay prejuicios que a vos te hacen entontecer. ¿Sabés lo que es eso, no? A pesar de que tenés mucha capacidad y a pesar de que tenés una mente privilegiada tal vez, tus prejuicios te vuelven tonto, te vuelven pavo, te quitan toda capacidad de análisis y de raciocinio. Yo te invito a que vos vayas buscando dónde están esos prejuicios. Que vos, ¿no? Como que escanees tu vida, tu mente, tu corazón, para encontrarlos, para descubrirlos y para quitarlos de allí. Y no pienses que esto no te va a pasar. Te va a pasar también. Los prejuicios están metidos muy en lo profundo del corazón. Fíjense que ellos, los del pueblo del Señor, los de Nazaret, después de haber escuchado a Jesús predicar un solo sermón, como no les gustó lo que les dijo, lo llevaron a un acantilado en las afueras de la ciudad y trataron de tirarlo risco abajo para matarlo. O sea, no estamos hablando de cualquier tontera. Los prejuicios nos pueden llevar a cometer errores tremendamente graves en la vida. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos descalificado a ciertas personas porque estamos en desacuerdo con la manera en que ellos tenían de llevar adelante la vida? ¿Cuántas veces determinamos un juicio de valor sobre personas con las que no estábamos de acuerdo y después vemos que Dios los usa o que Dios hace con ellos o que Dios los bendice? Decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Seguro que es el diablo el que está usando esas personas. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos están fuera de lo que nosotros decimos que es correcto. Miren, los prejuicios nos hacen creer que somos los dueños de la verdad. Y cuando vos crees que sos el dueño de la verdad y que tu interpretación incluso acerca de la escritura es la correcta, te vas a llevar una sorpresa cuando Dios haga con aquellos que vos pensás o que vos decís que no sirven o que incluso debieran ser corregidos y castigados por Dios
porque son malas personas. Ojo con esto. Por eso, miren, no hay mejor cosa que dejar que Dios sea el que juzga y nosotros no emitir ningún juicio de valor sobre la gente. Ningún tipo de juicio de valor. Yo tengo que saber qué acepto para mí o qué no acepto. Yo tengo que decir, esto lo dejo entrar y aquello no. Pero no voy a juzgar a mi hermano, ni voy a emitir, ¿no?, un veredicto acerca de su vida, porque yo no sé. No vaya a ser que me esté equivocando. No vaya a ser que esté tocando lo de Dios en el otro y sea yo el que tenga que ser corregido. Porque les voy a decir una cosa. Los fariseos y los judíos en época del Señor tenían muy buenas intenciones, Tenían muy buenas intenciones y ellos creían firmemente delante de Dios que estaban haciendo lo correcto y que Jesús era un falso profeta y que todo lo que ellos veían que estaba mal en Jesús, no estaba mal y que tenían fundamentos bíblicos para decir lo que decían. Sin embargo, le erraron, ¿no?, como de acá a Japón. Entonces, bueno, no vaya a ser que nosotros también estemos errando y un día nos demos cuenta que Dios está haciendo lo que nosotros creemos que no se puede hacer. Que Dios esté bendiciendo a la persona que yo creo que no puede ser bendecida y que Dios esté usando a quien yo creo que no puede ser usado. ¿Te das cuenta, no? Entonces, el prejuicio afectó su visión acerca del Mesías. Y el pueblo de Israel estaba prejuiciado contra él por ser galileo y nazareno. Tenían prejuicios porque lo consideraban una persona sin educación y al margen del sistema religioso. Y su prejuicio contra él los alejó del evangelio. No quisieron oírle porque eran cultural y religiosamente intolerantes. Y hermanos, vuelvo a decirles esto, ¿no? Se los repito. Ellos estaban no motivados por buenas intenciones y tenían, como decía Elías, un vivo celo por Dios y por la palabra de Dios y querían cumplir a rajatabla lo que ellos creían que era la verdad. No eran gente con malas intenciones. Esto es lo que quiero que veas y que entiendas. Sin embargo, se equivocaron. Entonces hoy, abramos el corazón, permitamos que el Señor nos muestre dónde estamos errando y cómo podemos volver al camino de la verdad, donde el que dice la verdad es Dios y nosotros simplemente vemos lo que Él hace. Que así como Pedro se sorprendió y terminó diciendo esto, ¿no? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. También nosotros nos podamos sorprender con lo que Dios hace y permitamos que el Señor transforme nuestro pensamiento. Entonces, tengo una pregunta para dejarte. ¿Qué es lo que te ha ofendido acerca de Jesucristo, de su mensaje o de las personas a las que Él acepta? ¿Hay algo que te ofende acerca del Señor, de su mensaje, de su palabra o de las personas que Él ha aceptado como sus siervos, como sus hijos? ¿Está bien, no? A las personas a las que Él ha salvado, de las que ha tenido misericordia. ¿Qué te ofende de todo esto? Bueno, respóndelo ahí delante del Señor y el Señor te va a bendecir, te va a dar claridad y te va a poner en el camino correcto. Yo te mando un abrazo grande, un saludo, si Dios te bendiga.